Esos gringos están acostumbrados a que la gente hacen Ya las está cosas con como se deben al hacer. aire, al aire, al aire. Ok, listo. Bueno, muy buenas tardes. Un cordialísimo saludo para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, así como los queridos amigos que se unen a través de las redes sociales. Hoy tenemos un muy actual tema de análisis, como lo es el atentado sufrido por el señor expresidente Donald Trump en Pensilvania y que nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villarreal Pulido, nos va a discernir, porque también hay mucha información y poca certeza todavía de todo lo que ha pasado. Así es de que, con mucho gusto, paso la palabra a nuestro presidente. Adelante, mi coronel. Bueno, gracias Rosita, muy amable. Una buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan hoy, lunes 15 de julio de 2024, en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y desde luego quienes nos verán posteriormente en las redes sociales y en todas las formas de difusión que tiene la Fundación. El tema de hoy es un taller abierto en el cual vamos a presentar algunos puntos de vista muy concretos y luego escucharemos, hay 5 preguntas de Comedia Alarcón. Entonces le Sí, pedimos, doctor. como siempre lo hacemos aquí en la Fundación, a quien se le dé la palabra que responda sobre la pregunta y que utilice máximo 2 minutos. No necesitamos conferencias paralelas, ni que le faltó decir que era que el tirador estaba acostado, que estaba de pie, porque pues eso son cosas que no van a cambiar el contenido de la esencia que queremos analizar. Entonces, entremos en materia para ver lo que hemos determinado como los hechos puntuales en torno a este suceso. Esta imagen pues pasará no solo a la campaña de Trump como un mecanismo de difusión, sino que ya hará parte de la historia de Estados Unidos, así como los videos y las fotos que hay del asesinato de John Fisher Kennedy en 1963, que son icónicos allá y significan mucho, pues en este caso va a ser muy bien utilizada porque se ve al candidato con la cara ensangrentada, con el puño hacia arriba demostrando fortaleza y dando a entender que a pesar de la situación incómoda, difícil, grave que pasó, está al frente y esto probablemente lo catapulte en el ámbito electoral. Además que él es experto en armar toda esta cuestión mediática y le está funcionando. Y desde luego, pues la cara de la señora que es del cuerpo o del servicio secreto, como lo llaman allá, está protegiendo y que demuestra preocupación por lo que sucede, pues todo eso suma eh, y hace que en breve en Hollywood tendremos película seguramente de esto y será supremamente taquillera. Pero también nos indica ya que Trump y su campaña lo van a utilizar como un mecanismo muy fuerte de difusión, porque ya el mismo Trump dijo que lo ha salvado Dios, que eso era un mensaje de Dios para Estados Unidos. O sea, los políticos son capaces de utilizar lo que sea, y si tuviera que negar a Dios también lo negaría y haría su difusión. Desde luego, esto es otro golpe duro para el Partido Demócrata, mejor, porque somos conscientes que aunque Trump no dijo mayor cosa en el cara a cara que tuvieron ya hace semana y media, 2 semanas, es cierto también que Trump volvió papilla esa noche al señor Biden y que en el Partido Demócrata hay unos problemas complejísimos. Personas que son donantes no de $100, sino de miles de millones de dólares para la campaña, dijeron que alto el fuego, no vamos a invertirle plata a una persona que no nos va a representar, y están exigiendo que en la convención demócrata en la que se pensaba que el señor Biden llegaba de una vez y decía aquí estoy yo y aquí me quedo y voten por mí, y que todos los demócratas lo iban a reelegir. Está muy dividido el Partido Demócrata. Entonces, con esa división y lo que acaba de ocurrir
pues por más pataletas que haga el señor Biden y que diga que a él tienen que derrotarlo en la convención y que quien tenga la aspiración tiene que presentarse, pero que no se les olvide que él es el presidente de Estados Unidos y que es el presidente del Partido Demócrata, o sea, está politiqueando también. Pero en el fondo, como lo hemos dicho, la verdad es que ni uno ni otro son los convenientes, porque hoy critican al señor Biden que porque está octogenario y que ya a veces se equivoca y que no tiene la habilidad física, pero es que en 2 años Trump estará igual o en menos. Entonces, ¿cuál es el afán de colocar a unos par de personajes que deberían estar dedicados a otra cosa, ya que dentro de la gente mucho más activa de los dos partidos hay personas capaces que podrían atender el fenómeno que hay? Ahora, entrar a detallar si Trump lo haría bien o mal, pues eso no es tema de hoy y les pedimos que en la respuesta no nos circunscribamos a que lo que dijo Ronald Reagan y que lo que dijo el Theodore Roosevelt. No, las preguntas tienen que ser respondidas de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces, comencemos. Hechos concretos de esta situación. El primero es que se trataba de una reunión política de la campaña republicana que pone a pensar muchas cosas, ¿no? Si la campaña republicana y la del señor Biden estaban como tan folclóricas, dijéramos, en el sentido de la seguridad, pues quiere decir que estuvieron fue absolutamente de buenas, que no haya pasado una cosa mayor, o sea, que no se haya preparado una acción peor por parte de grupos organizados. Todo parece indicar, todo parece indicar, mas no está probado que este joven que cometió esa estupidez lo hizo motu propio. Hasta ahora es lo que hay, o por lo menos lo que han publicado los organismos de seguridad. No se sabe. Pero si nos ponemos a pensar si esto lo hubieran planeado yihadistas o la inteligencia rusa o la inteligencia china, pues aquí lo que habría habido era una matazón. Hubiera habido de pronto explosivos y quién sabe qué más cosas. O más tiradores disparando al tiempo o con una mejor arma que causara más letalidad. Pero pues lo que se ve por ahora es que lo hizo una persona con problemas psiquiátricos, desde luego, porque un loco que se suba con un fusil a disparar desde un techo contra otra persona no tiene que estar normalmente, no puede estar normalmente en su verdadera dimensión psiquiátrica y psicológica. En segunda medida, un hecho real es que es un atentado contra la vida de Trump, que se ha figurado, que se ha supuesto, que fue que lo montaron, lo que quieran, pero es un atentado. Entonces no le demos vueltas, hay un atentado, que hay mil hipótesis como vamos a analizar hoy, pues seguramente eh, alguna de esas hipótesis es valedera o de pronto ninguna de esas. Pero lo cierto es que hubo un atentado porque hubo disparos contra la humanidad del presidente Trump. Lo demás habrá que determinarlo y lo determinará la ley y la investigación. En tercera medida, hay que reconocer aquí que, por un lado, sí hay fallas en la previsión de la seguridad, porque seguramente ustedes han visto por televisión la infografía que presenta cómo estaba distribuido y realmente era un sitio que, dijéramos, a la izquierda, mirándolo de frente, hay un edificio, pasa como una carreterita, hay un plano allá como una zona verde grande y hay un par de edificios al frente y es donde montaron la tarima al lado de los dos edificios. Entonces los francotiradores que estaban protegiendo al expresidente estaban subidos era sobre las dos casas que estaban detrás donde estaba el presidente Trump. En apariencia, ese par de edificios se nota que son más altos que los demás, entonces se supone que dominaban todo el horizonte. Se supone, eso es lo que más o menos se infiere de lo que está pasando. Se dice que algunas personas le informaron a la policía que han visto a una persona merodeando con un arma por el lado del otro edificio donde no hay seguridad. Entonces parece ser que por falta de coordinación y eso por demasiada confianza, demasiada tranquilidad, no verificaron con los señores que estaban colocando los sniper o francotiradores sobre las dos casas y de pronto la policía supuso que ese era otro francotirador
estaba prestando seguridad. Eso parecería ser lo que ocurrió o es lo que da la sensación hasta ahora. Pero les digo que de eso no se ha publicado todavía nada, sino que sigue la duda es por qué la policía no actuó pese a que a personas civiles de ahí del sector les dijeron. Entonces, queda esa duda, ¿no? Si fue que se equivocaron, si fue que el tipo se la jugó por toda. Bueno, lo cierto es que hay que reconocer que producidos los primeros dos o tres disparos por parte del terrorista, los señores que estaban al otro lado reaccionaron no solo con rapidez, sino con una precisión impresionante, porque lo dieron de baja. O sea, no le permitieron que disparara contra la comunidad. Como se nota por lo que sucedió, parece que el delincuente, el primer disparo lo hizo directamente contra el señor Trump. Y los otros dos disparos que alcanzó a hacer los hizo contra las personas que estaban ahí sentados al lado. Por eso mató a un señor que es bombero y dejó herido a otro. Y lo valioso aquí es la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad. Entonces, hay dos elementos para analizar. Uno, que fallaron en la precisión del montaje del dispositivo, en el esquema de seguridad sí fallaron, pero en la precisión y la capacidad de reacción demostraron las condiciones que tienen, porque con dos o tres disparos más lo dieron de baja. Dicen que hubo 8 disparos en total. Entonces, pueden ser 4 y 4 o 3 y 5. En todo caso, lo que sí es evidente es que el terrorista hizo 3 disparos como mínimo. Uno al señor Trump, otro con el que mató al bombero y otro con el que hirió a otra persona. Puede que haya hecho más, ¿no? Pero lo dieron de baja. En cuarta medida, de ahí para allá hay un hecho real y fue el despliegue mediático que tuvo eso. El mundo entero se conmovió inmediatamente porque es que es un atentado contra el candidato, gústele a muchos o no les guste a muchos, eh, contra el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y si eso pasa en Estados Unidos, pues apague la luz y vámonos porque puede pasar en cualquier lado. Entonces comenzaron todas las especulaciones que suelen suceder y todos sabemos que Estados Unidos es un país hollywoodesco. O sea, allá en Estados Unidos la gente es feliz montando peliculonones y especulaciones. Inclusive muchas de las cosas que han hecho los servicios de seguridad de Estados Unidos, que se convierten en rumores en el mundo de que hubo procedimientos torpes y procedimientos siniestros, siempre salen del mismo Estados Unidos. Verbigracia, cuando en Cuba explotó el, la embarcación estadounidense que estaba parqueada ahí en la bahía en 1899, 1900, que originó la guerra, no 1898 para ser más exactos, que originó la guerra de Estados Unidos contra España por Cuba, Puerto Rico y las Filipinas y Guam. En el mismo Estados Unidos fue que sacaron que el Mayflower, que era el buque, había estallado, era porque los mismos estadounidenses lo habían volado en pedazos para tener la justificación de atacar a Cuba. Eso no fue creado ni por los españoles, ni por los cubanos, fueron dentro de Estados Unidos. Si ustedes van hoy en día y hablan con gente, sobre todo en Nueva York, que hay una cosa curiosa. Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, era la ciudad del mundo que más colombianos tenía. Todo colombiano que tenga más de 40 años, más de 30 años, que esté viviendo en Estados Unidos, ese día estaba a media cuadra de las Torres Gemelas. Todos. Otros acababan de salir de las Torres Gemelas. Entonces, ahí nota uno la cantidad de especulaciones de la gente. Y si ustedes hablan con estadounidenses, con colombianos, con argentinos, sobre el tema de las Torres Gemelas, ya la película está metida, que el presidente Bush tenía negocios con Osama Bin Laden y que Osama le avisó que iba a tumbar las torres. Y después de que monten ese película, ¿no? ¿Quién les dice que no? Porque es que allá ven muchos enlatados, allá ven muchas películas de Hollywood y terminan creyéndose todo eso. Yo no estoy diciendo que no puedan existir acciones de ese tipo, claro que las pueden existir, porque eso se llama siempre la propaganda gris o negra, que se conoce el origen o se especula sobre el origen. Pero hay ese despliegue mediático y las especulaciones. Entonces, inmediatamente pasó eso, comenzaron a aparecer en las redes sociales un montón de desinformaciones que son gravísimas, ¿no? Por ejemplo,
alguien publicó un registro de nacimiento, perdón, un registro de que el joven que disparó el arma evidentemente era miembro del Partido Republicano, o por lo menos se había inscrito ahí. Entonces, intencionalmente le adulteraron la fecha de nacimiento al joven y la fecha en que se inscribió. Entonces aparece que el joven nació en el 2023 y que se inscribió en el 2021 como miembro del... Entonces, con esa especulación ya comienzan a darle la vuelta y comienzan los expertos, los Arieles Ávila que hay en todas partes del mundo, a hablar en los noticieros de televisión ridiculeces y la gente termina creyéndoles. Eh, Otros dijeron que no, que es un autoatentado, que Trump había contratado a un tirador experto y que no le habían pegado el disparo en la oreja, sino que en el momento en que él se llevó la mano a la oreja, como en las películas tenía una bolsa con tinta roja y que eso le había explotado. Eso pues es simplemente especulación, porque entonces significaría que Trump era parte de un complot para cometer un asesinato y que han llevado a una persona a que hiciera los disparos y que luego lo asesinaban. Luego ya se supo que el joven, que es de una familia de clase media, de un suburbio ahí cerquita, y que era una persona muy reservada, que nunca decía mayor cosa, más bien de pocas palabras, y que inclusive estaba trabajando, ayudándole a unas enfermeras y a unos enfermeros porque allá en Estados Unidos hay mucho voluntariado, ustedes lo saben. Las personas son voluntarias para hacer muchas cosas. Y que él iba allá donde unos viejitos, unos niños que sufrían de problemas de alimentación, de, de niveles de defensas altas, etcétera, y que él era voluntario con ellos y le ayudaba allí, nutrición y dietética. Pero entonces ya comenzaron a decir que ahí había conocido a no sé quién y que lo había planeado. No, eso no está probado. Y hasta ahora las autoridades han sido muy pragmáticas y muy puntuales para decir las cosas porque es que esto significa nada menos que un punto de inflexión en la elección presidencial y hay que pensar muy en serio qué es el futuro de Estados Unidos y del mundo, lo que puede depender de este hecho. Bueno, ahora viene la primera etapa de la investigación y ustedes saben, sobre todo los miembros de la Policía Nacional, que tan pronto sucede un hecho, se montan las hipótesis, ¿no? Y eso es lo lógico de toda investigación, sea científica, sea policial, sea académica, sea de inteligencia militar, siempre hay que montar las hipótesis. En el caso de la inteligencia militar, sobre unos elementos esenciales de información con unas preguntas, siempre determinando la capacidad más probable de quién lo hizo, buscando otros requerimientos de inteligencia y desde luego tratando de apuntarle a lo que siempre nos enseñaron los viejos romanos, creadores de la cultura occidental, actual, ¿no? Porque antes estuvieron los griegos. Es que cuando ocurre un crimen hay que buscar a quién le conviene. Entonces, con base en esos, a quién le convendría que ocurriera eso, se montaron varias hipótesis. Una, que si fue la inteligencia china. Otra, que si fue la inteligencia rusa. Otra, que si fue la inteligencia iraní. Otra, que si fue la inteligencia norcoreana. Otra, que si fueron esas cuatro inteligencias de una sinergia, o por lo menos dos o tres, bueno, etcétera. Pero son hipótesis, ¿no? Otra hipótesis, que esto lo pudo haber cometido un grupo que se llama Antifa, del cual ya hablamos aquí. Antifa existen desde hace mucho tiempo y Antifa significa más o menos antifascismo, antifascismo, pero se resumen como Antifa. Y hasta donde está probado, para que no especulemos aquí, no comencemos a escuchar a los trompistas y a los enemigos de Soros y todos esos personajes que abundan, sobre todo en la reserva, que no saben ni quién es Soros y lo multiplican. Entonces, los antifas existen, pero no como una organización nacional probada. No estoy diciendo que de pronto no exista como organización nacional, sino que son locales y son comunistas. Y ustedes dirán, pero comunistas en Estados Unidos, sí, existen comunistas en Estados Unidos que están en contra del sistema y por lo general son personas desadaptadas que les pasa lo mismo que los comunistas de aquí como Petro y los demás bandidos, ¿no? Que les fascina comprar ropa italiana, zapatos italianos, ir a pasear a Miami y gastar plata en los moles y pedir por internet cosas caras, pero hablan
que todo debe ser para el pueblo. Entonces allá también hay de esos, no crean que no. Recordemos todos los problemas que tuvo el señor Hoover cuando fue director del FBI, porque él era un anticomunista cerrado y muy amigo del senador McCarthy. Y entonces persiguieron a todo el que le vieran algo de zurdo y pues eso genera muchos conflictos. Entonces, esa es otra hipótesis, que han sido ellos motu propio, pero hasta donde han determinado seriamente, no hablemos de lo que circula en las redes sociales, porque eso es mucha basura. No, hasta donde han determinado las autoridades y medios muy serios como el New York Times, que entrevista y que le hace todo el seguimiento lo más serio posible, dicen que no hay todavía ninguna eh, indicio siquiera de que este joven pertenecía a Antifa o estuviera en trato con ellos. Entonces, ahí surge la hipótesis. Ustedes saben que en Estados Unidos, en algunos estados, en casi todos, una persona no que tenga la ciudadanía, tenga mayoría de 18 años o de 21 años, depende del estado, generalmente de 18, hay algunos que les ponen 21, y va con su tarjeta de crédito, con su licencia de conducción, y dice, yo quiero llevarme 5 fusiles de estos que tienen A, B y C condiciones y se los venden. No le piden ningún examen de psiquiatría, no le piden antecedentes ni nada. Algunas tiendas lo hacen por medida de seguridad, pero por lo general se parte de la buena fe de las personas. Eso sí, todo queda registrado en el sistema, ¿no? Y esa organización de tabaco, armas y, y alcohol tiene al día los datos porque están conectados en red. Entonces se queda registrado la persona, la foto, todo, todo. Pero no pasa de ahí. Y eso es lo grave. Entonces, ya tenemos una larga historia aquí, todos la conocemos, de masacres perpetradas por bandidos jóvenes desadaptados, porque ese es el problema, son desadaptados, porque como allá desde los 15 años pueden tener licencia de conducción y al tener licencia de conducción pueden tener vehículo y generalmente en esos suburbios y en esas zonas grandes, no en las ciudades como Nueva York o parte como Houston, como Chicago, sino en las ciudades intermedias y medianas, allá casi siempre son casas y unos caseronones que son grandísimos y al lado de la casa hay 6, 7 carros parqueados porque cada persona tiene 1 o 2 carros y esa es la vida americana. Todo el niño que tiene 15 años, la niña que tiene 15 años, ya anda en vehículo. El consumo de drogas es exagerado allá. Es una enfermedad que tienen y tantas libertades que tienen los jóvenes, que son muchas, entonces hace que mientras los papás tienen que trabajar hasta en 2, 3 trabajos, porque esa es la vida de la persona media en Estados Unidos, no de los millonarios, porque los millonarios también consumen droga, pero en otros niveles, sino de la gente media, pues mientras los papás trabajan, el papá y la mamá trabajan para más o menos llevar ese nivel de vida, que eso sí se lo dan con todo lo que necesitan, pues los hijos quedan en esas escuelas y aparecen lo que llaman allá las gangas, que es como decir gangs, gangsters. Entonces aparecen esos grupos y fácilmente reclutan los muchachos o los meten en esas actividades y algunos que tienen problemas desde su niñez les hacen mucho bullying y terminan siendo blanco de reacciones violentas como estas. Allá hay mucho ciudadano americano, mucho joven que tiene unos complejos rarísimos. Y como la medicina es un negocio, entonces hasta los que tienen problemas psiquiátricos se convierten en un blanco de pastillas y de cosas. Y todo eso lo descubren a cada rato. Todo eso lo cuentan y cuentan lo que ocurre en los hospitales psiquiátricos. O sea, hay muchos problemas graves en Estados Unidos. No de todas las personas, pero los hay dentro de segmentos de la sociedad. Entonces, como ustedes ven, ese podía ser también otra hipótesis. Un joven de estos que enloquecido quiso pasar a la historia. Pero ahí hay un elemento que se le suma y es que la notoriedad que alcanzan esas personas que cometen esos hechos, y por ejemplo la notoriedad que tuvo el bandido que asesinó al presidente Kennedy, pues eso se convierte
como en un atractivo, en un imán para personas jóvenes que podría ese muchacho estar en ese escenario. Entonces, ¿qué están haciendo en este momento? Están haciéndole entrevistas a todos los compañeros, formándose un perfil en la escuela donde asistió y se graduó, porque estaba recién graduado de high school, o sea, de secundaria. Están haciéndole el perfil a la familia para saber cuál era la relación que tenía la familia con él. Están averiguando exactamente dónde aprendió y hizo el entrenamiento para disparar, porque tiene que haber tenido entrenamiento, ya que un disparo de esos de alta precisión tiene que ensayarlo. Bueno, están mirando un montón de cosas a ver si se encajaría dentro de este perfil y están verificando desde luego si tendría contactos con alguna organización que los pudiera estar ya metiendo en cosas más graves. Pero todo está por verse. Entonces pasamos ahora a ver un punto. Otro punto interesante de este, de esta lista y es que miremos cuáles fueron las reacciones del gobierno y la oposición. El señor Biden lo cogieron fuera de base y salió y balbuceó tres o cuatro cosas muy pronto. Llamó obviamente al candidato Trump y le presentó la solidaridad del gobierno y le dijo que iba a hacer todo lo posible, que ya había dado las instrucciones y después prometió que iba a hacer otra conferencia más seria y luego salió y dijo un montón de cosas, pero aquí vienen unos problemas complejísimos. Resulta que, por ejemplo, el señor Trump es de los abanderados de que las armas se vendan porque eso es una industria y porque además la Asociación Nacional del Rifle le financia gran parte de la campaña a todos los republicanos. Y miren ustedes cómo son las cosas de la vida. Por esa libertad que hay para la venta de armas estuvo en peligro su vida. Pero Trump es muy hábil y no va a decir eso porque no se va a echar en cuenta, no se va a echar en contra a los vendedores de armas, sino que va a utilizar de otra manera, que eso fue un mensaje de Dios, que fue, lo salvó de milagro y que está diciendo que América es muy grande. Resulta que allá crearon un grupo de trompistas, que ese es el riesgo que tenemos aquí en Colombia, que la gente sin entender, sin conocer, se pone a hablar y a multiplicar cosas y no analizan. Y es un grupo de ultraderecha, y de verdad que son de ultraderecha que manipulan a la gente. Y son los que llaman el MAGA, Make America Great Again, o sea, hagamos a América otra vez grande. Eso como diría el humorista de Sábados Felices, eso no es malo, eso no es malo. Lo malo es que comiencen a meterle a la gente que esté en esos grupos, que es que ellos tienen una supremacía blanca, que todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son delincuentes, que Estados Unidos debe encerrarse en una burbuja y manejar su riqueza y que el que quiera comprarles debe arrodillárseles, que debe tener el poder suficiente para salir y bombardear a todo el mundo y no tener ningún control, que no puede haber ninguna persona que no sea de esa línea que gobierne, o sea, son una manada de estúpidos. Pero el punto es que tienen fuerza y uno ve hasta colombianos que no tienen nada de ojos azules, ni de origen de ese lado, defendiendo esas posiciones, porque lo enmascaran muy bien con el cuento de que el señor Trump eleva la economía, que él vuelve a colocar a Estados Unidos en el estrellato y que Biden es comunista. Yo no estoy defendiendo a Biden, no van a pensar que yo soy seguidor de Biden, porque me parece que es una persona que tampoco da la talla, sino que estamos tocando el tema donde viene este problema. Ahora, esta reacción del gobierno y la oposición fue muy tibia y ahí es donde queremos llegar a la reflexión, y fue muy tibia en algo que es muy serio. Ustedes seguramente vieron o analizaron el debate muy fuerte que hubo entre Donald Trump y el señor Biden, y eso en términos de ciencia política y de análisis político serio es una vergüenza. Dos ancianos irresponsables con el futuro del país y del mundo echándose elogios. Es que cuando yo fui presidente, yo di 353.423 empleos en no sé qué vaina. Y el otro le contesta, pues usted está mintiendo y además no me importa lo que dice porque es que yo he puesto 427.000
o sea que le llevo 104 de ventaja. Es que cuando yo fui presidente puse unas normas de inmigración porque todos los inmigrantes son delincuentes y entonces tocó sacarlos. Y le contesté el otro, no diga mentiras, porque es que en mi gobierno hemos sacado no sé cuántos y nosotros sí hemos combatido y lo que estamos ayudando, pero uno se pone a pensar, bueno, ¿y de política prospectiva qué? ¿Qué le proponen ese par de personajes al mundo? Y ya llegaron al extremo ridículo que llegó y dijo Trump, es que este Joe es tan malo para jugar golf que si vamos a jugar, mi handicap es de no sé cuánto, y entonces el otro le contesta, no, 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 usted está mintiendo, su handicap no es uno de tanto, el mío está un poquitico más arriba, pero si vamos a jugar un partido yo lo gano. Y ahí mismo dice, entonces vamos a jugar el partido. ¿Eso qué es? En un debate, y no hablan del problema de Israel, del problema de Ucrania, ni de cómo está creciendo China para controlar el mundo, nada. Y sale Trump con semejante estupidez. Es que a este le hicieron lo de Ucrania, es porque como Putin no lo ve como un tipo serio, entonces hace lo que quiere. Si yo hubiera estado de presidente, no hubiera invadido Ucrania. Imagínense ustedes eso. Y es más, si yo me subo de presidente, al otro día Putin se retira de Ucrania, yo les hago firmar la paz. Cuentos chinos y baratos. Entonces, se esperaba que ante semejante hecho tan grave, los dos cambiaran el tercio y dijeran, no, hay que enfocar esto por otro lado, bajarle la temperatura. Al contrario, se han mantenido en sus posiciones radicales y las dos líneas siguen completamente convencidas que ellos son la salvación y que, y que Biden es comunista. Y Biden diciendo que naturalmente él no es comunista porque no lo es, que sea estatista, populista, eso es parte de la historia demócrata, que es muy diferente a ser comunista, y que el señor Trump es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos porque va a acabar con su obra de gobierno. O sea, no va a afectar a Estados Unidos, sino con la obra de él. Y de ahí no salen de ese enredo. Entonces, ante esta situación, pues pone a pensar cuál es el futuro electoral que va a ser demasiado caliente y ahora vendrán preguntas sobre eso. Desde luego que Trump ya inició a aprovechar este hecho electoralmente, la sola imagen calculada, porque Trump es experto en eso. Él ha tenido, él ha manejado medios y ha sido dueño del reinado de mis universos y él sabe cómo salir a hacer pues, payasadas en público y hacerse el bravo y luego hacerse el que está contento. Él sabe hacer eso. Entonces aprovechó el momento y tan pronto entendió que la situación estaba controlada, pues levantó el brazo y mostró la cara herida y que yo soy la víctima. Y eso es una imagen que pega muchísimo. Y de aquí para allá, él va a decir, y se acordarán ustedes, que dentro de pronto comenzará a decir que fue Biden el que lo mandó matar y que detrás de eso está Soros. Seguro que lo va a decir, no lo duden. Bueno, entonces ahí hay un hecho real, que las tensiones internas que ya están muy marcadas allá, se van a multiplicar. Y quién sabe qué más pueda pasar. Hoy comenzó la convención republicana que estaba prevista, estaba organizada en Wisconsin. Desde luego, las medidas de seguridad tienen que haberse aumentado, triplicado y los directivos de esas entidades deben estar que les tiemble el pulso, porque ustedes saben que ya Donald Trump, que es una persona no imprevisible, impredecible, al contrario, es muy predecible porque se sabe que él es abusivo, pues ya los tendrá todos para descabezarnos y para colocar sus amigos y para salir a decir que él puede manejar las cosas como quiera, que llevarse los documentos clasificados para la casa no era un delito, sino que era algo que él necesitaba saber que no le quedó tiempo en su gobierno para leer, etcétera, etcétera. Y desde luego el señor Biden pues va a decir que este señor está acabando con su política, no con lo que le corresponde a Estados Unidos. Así es de que esas tensiones internas nos llevan a entender que ni el uno ni el otro convienen y que debemos mirar las cosas con mucho más abiertas y no enfrascarnos en que nos vendan ideas de un lado o del otro. Bueno, entonces mi coronel Alarcón, viene la primera pregunta, que es cómo se evalúan las fallas de seguridad frente a un candidato y expresidente de Estados Unidos en plena campaña electoral. Les pedimos, por favor, sobre este punto, no que nos vayamos a la historia y que fue que y que va a decir, no. La pregunta es concreta, las fallas de seguridad, ¿cómo las evalúa? ¿Cómo entiende, cómo suponer
¿Qué aducir para que ocurra esto en un país que es tan seguro y donde tienen tantas medidas y tanta tecnología? Adelante, mi coronel. Mi coronel, buenas tardes, noches para todos los que no he tenido la oportunidad de saludar en el día y la noche de hoy. Primariamente damos la palabra a nuestras damas presentes en la sala. ¿Cómo evalúa las fallas de seguridad frente a un candidato y expresidente de Estados Unidos en plena campaña electoral? Su palabra, su respuesta, por favor, para la ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Aparentemente sí hubo una falla de seguridad porque inclusive algunos ciudadanos de la población les estaban diciendo a la policía y a los miembros del servicio secreto que había una persona con un arma en un sitio que no estaban ellos cuidando. Eso es lo que se ha dicho por televisión, inclusive por personas serias, porque realmente es tan difícil sin tener lo suficientemente, suficientes elementos de juicios, ponerse a hablar de lo que uno no ha visto ni ha presenciado, pues es un absurdo definitivamente. Pero sí hubo una falla de seguridad definitivamente. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Si bien pudo pensarse en el primer instante que se supo y salió al público de que era algo armado, cayó en ese sentido, sí, de que fueron más personas baleadas y la falla sí, es cierta, porque se comprobó muy bien. Lo resolvieron rápido, eso me llamó mucho la atención, porque la persona que le disparó no fue como con Kennedy, ya está fallecida. La respuesta fue buena. Y tuvo suerte Trump, porque pudo haber terminado ahí. Es una falla de seguridad que hay mundialmente. La seguridad en esos ámbitos de tanta multitud y gente presidenciable, incluso hay una falla muy grande de seguridad, no solo es Norteamérica. Muchas gracias. Gracias, doctora Ethel. Yolanda, por favor, adelante. Gracias, Dos coronel. Buenas minuticos. noches. Gracias. Efectivamente, si es una falla de seguridad frente a un candidato, es una situación muy grave, muy grave. Pero la reacción, como nos cuenta el coronel, la reacción que hubo también fue muy importante. A estas alturas del partido, con toda la humildad les digo, frente a la soberbia de Donald Trump, ¿hasta dónde puede haber sido un autoatentado? Porque es tanta la soberbia y es tanta las ansias de poder que el señor tiene, pues que a cualquier cosa se puede ocurrir. Justo le daban la oreja, justico en la oreja, donde no le iba a pasar mayor cosa. Entonces, pues, en cuanto a la falla de seguridad, pues no, la reacción fue muy rápida. Si estaba planeado o no, pues la reacción fue muy rápida. Si mataron al muchacho y es un XX, no sabemos quién es el señor, lo que dice la ingeniera también es verdad. No podemos tampoco especular frente a lo que está pasando sin tener mayores alternativas de juicio. Pero en cuanto a la si es una falla de seguridad grave, muy grave, porque es un candidato, nos guste o no nos guste, a la presidencia de los Estados Unidos que finalmente nos va a costar a todos, porque aquí todos estamos expuestos a lo que esté pasando allá. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo, con sus 2 minuticos. Bueno, aquí hay que dividir la pregunta en dos partes en fallas de seguridad. Una del personal a cargo de la seguridad de Trump como expresidente, que tiene un dispositivo permanente. Y otro, el dispositivo que se tiene que llevar a cabo en los eventos públicos y políticos en Caribe. Pues modestia aparte, a mí el gobierno colombiano me preparó en el exterior como instructor internacional de tiro y de francotiradores.
entonces sé muy bien qué toca hacer en un evento cuando se van a ubicar los francotiradores. El grupo de francotiradores, según tengo entendido, igual que todo lo que se ha hecho, porque es lo que han dicho en los medios, manifestó tener en la mira telescópica a una persona que no pertenecía al grupo de francotiradores ubicados en el sitio. Uno como jefe de seguridad de un candidato a la presidencia, bien sea porque es el expresidente o bien sea porque es el encargado del evento en el sitio como tal, es cosa diferente. Lo primero que hace es ubicar los sitios estratégicos donde va a ubicar los francotiradores y ubicará un número de francotiradores que le permitan visualizar los puntos más altos donde se podría ubicar eventualmente un francotirador para atentar contra él. Es decir, que hay una falla manifiesta del grupo de francotiradores y del jefe de seguridad al dejar un sitio libre, no sé por qué motivo, donde estaba esta persona. Y según tengo entendido, uno de los francotiradores oficiales del esquema de seguridad o del gobierno o del dispositivo de ese día tenía en la mira al francotirador y informó y le pidió permiso al jefe de seguridad para darlo de baja. Y no le autorizaron. Solamente actuó a mutuo propio, según tengo entendido, una vez se produjo los disparos del joven hacia la tarima y ahí fue cuando le dieron de baja y por ese motivo es que fue la reacción inmediata. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, para Eduardo Patiño con sus 2 minutos. Muchas gracias, coronel. Pues buenas noches a todos los que se encuentran en la sala, a toda la audiencia que nos escucha. Sí, pues en cuanto a la pregunta, yo veo que sí, que pues fue una situación donde hubo una falla de seguridad, tal vez en el área, en algún tipo de área perimetral, ¿no? Es decir, donde hubo un descuido, tal vez no revisaron bien una parte del perímetro que eh, debían pues despejar, tal vez no despeje de área de esa zona, y entonces ahí es donde el sujeto aprovechó para disparar al expresidente y candidato Donald Trump. Sin embargo, pues vemos que la reacción del servicio secreto fue muy eficaz, es decir, esto demuestra que el servicio secreto tiene unos sistemas de seguridad muy sofisticados, entrenan constantemente, precisamente ellos entrenan para este tipo de casos, los ponen en un entrenamiento permanente y entonces demuestra de que el servicio secreto pues ha sido muy eficaz. Yo creo que desde el atentado a Ronald Reagan en 1981. Entonces, pues tenemos un servicio que ha aprendido las lecciones después de que murieron 4 presidentes en Estados Unidos y esperemos que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir y pues que todo le salga bien a los candidatos presidenciales en su seguridad y que no les vuelva a pasar nada. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Mi general Herrera, por favor, adelante. Muy buenas noches para todos, muy amable, muchas gracias. Pues no obstante, como lo ha opinado alguna de nuestras queridas participantes, que no estamos en el punto donde ocurrieron los hechos, pero desde todo punto de vista, creería que la, las fallas fueron garrafales, fueron catastróficas, porque en un país de primer nivel donde se tienen recursos, toda la tecnología, toda la inteligencia, toda la información, medios estratégicos, drones y todo este tipo de cosas, se presente una situación de esta naturaleza, venga de donde viniere. Entonces, creo que aquí en este caso, de pronto, como nos ha ocurrido en toda Latinoamérica, porque recordamos la muerte del doctor Galán, la muerte del candidato en Ecuador hace muy poco tiempo, otros eventos de ingrata recordación, donde pareciera que los organismos de seguridad y los órganos
seguridad del candidato, menosprecian la inteligencia, menosprecian también o caen en exceso de rutina y exceso de confianza y creen que no va a pasar nada y ahí es donde al contrario se les cedió la iniciativa y ocurrió este lamentable hecho que seguramente si no se toman acciones pertinentes pues van a seguir ocurriendo en diferentes partes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Alexandro. Puedes Gracias, hacer tu buenas tardes. Un saludo a ustedes desde México. Bueno, yo solamente quisiera hacer el comentario respecto de que recientemente México, a través de la Cancillería que representaba a Marcelo Ebrard, eh, hoy ya futuro secretario de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum, presentaron ante la Corte Interamericana una solicitud de opinión consultiva respecto a que el tráfico, a la responsabilidad de las empresas de armas y por ende su consecuente implicación en el tráfico de armas. Y yo creo aquí que es muy importante que varias amicus curia participaron en sus opiniones consultivas, presentando sus escritos, mencionando que Estados Unidos es la primer víctima de su política armamentista, justamente porque ya hay precedentes de que han existido atentados en las escuelas de Estados Unidos y también atentados en ese mismo país contra sectores vulnerables, pudiéramos decirlo, y que hemos visto nosotros como estados latinoamericanos, países latinoamericanos, que también hemos sido indudablemente afectados también por este tráfico de armas. Entonces lo que yo veo aquí es una posible pues reacción en cadena, no necesariamente, claro que es muy importante lo que mencionan, pero no necesariamente provocada por la misma campaña de los republicanos, sino que pudiera ser un efecto en cadena que se está viendo al interior. Eh, yo no lo veo descabellado, ni lo veo fuera de lugar, más que nada porque también se habla de que el trumpismo en Estados Unidos ha hecho que haya una división en este país, llegando casi hasta una guerra civil que se vio, por ejemplo, en la toma del Capitolio, pero también hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, la manifestación de universitarios. Entonces, simplemente hago este comentario porque me parece que la violencia ya, ya está llegando a latitudes pues muy exacerbadas. Muchas gracias y un saludo desde México. Muchas gracias, Alexandro. Bienvenido. Adelante, por favor, para la palabra para Yunda de Hawái. Coronel Yunda. Mi coronel Yunda. Adelante, por favor. Ya puede abrir su micrófono, mi coronel. Bueno, entonces vamos con el doctor José Ricardo Martínez mientras que soluciona su problema mi coronel Yunda. Sí, señor, buenas noches para todos. Excelente el tema con las personas que participan y podamos manifestarnos en algún sentido acerca de estas situaciones que ya se están convirtiendo naturalmente debido a la tanta proliferación de campañas en un tema o mejor unos hechos de casi se puede decir obligatoria ocurrencia. Se ha referido en estas intervenciones acerca del armamentismo consistente en la permisibilidad de que los ciudadanos en general, con los requisitos siempre muy sofisticados, puedan portar o poseer o conservar un arma de defensa personal que no solamente es para él, sino para sus intereses personales, propiedad, vida,
salud y familia. Por lo tanto, es un tema muy amplio, pero que por el momento, en lugar de querer acabarse esa libertad de armamento, se está haciendo exigente. Si todos tuvieran, o se pudiera, todos no, sino la gran mayoría o los que les interese pudieran tener su arma, seguramente que se disminuirían estos atentados delictuales que vemos. El modus operandi que estamos analizando de quitar cometer los atentados muchas veces sin ánimo de que se perfeccionen, sino fallidos, son ya una materia de especial estudio por parte de los cuerpos especializados en el asunto. Veamos que ni aún siquiera en los aspectos puramente profanos se ve esta situación, sino también el Papa, la primera autoridad de la religión católica, se ha visto sometido a estos procedimientos que quieren desestabilizar de pronto una normalidad de desarrollo de la vida humana. Es muy importante esto y si se encuentran fallas, naturalmente que se deben cada día más corregir. En el presente caso se tendrá que estudiar y analizar si efectivamente las fallas fueron garrafales, de omisiones, de falta de cuidado, de debida atención para las responsabilidades correspondientes y seguir adelante porque no creo que con una simple determinación de falta de o de o prohibición del porte de armas se pueda acabar con los atentados que han existido a través de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Bueno, por tratarse de un evento donde se involucra un personaje de la talla del señor Trump, esto se presta para todo tipo de especulaciones. Normalmente los dispositivos de seguridad de este tipo obedecen a una planeación muy estricta, pero esto no implica que no queden vacíos o que se presenten algunas fallas que totalmente imposibles de cubrir en un momento dado. Entonces, por mucho esfuerzo que haga la policía por tratar de montar un dispositivo lo más fuerte posible, no garantiza que sea infalible. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. No sé si mi coronel Carvajal ya está en condiciones, tenía como mal la señal. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Cedo el turno. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, entonces vamos con la segunda pregunta. A no ser que mi coronel Yunda ya esté en condiciones de expresar su opinión. Mi coronel Yunda, adelante. No. Mi coronel, vamos entonces con la segunda pregunta mientras tanto. Mi coronel, pero entonces la segunda pregunta le pido el favor que solamente la mitad del auditorio y la tercera la otra mitad y así, para, Ok, para que el tiempo no alcance. bueno. ¿Cuál de las hipótesis considera más probable y por qué? Para su respuesta, vamos a darle la palabra entonces a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. No, muchas gracias. Evidentemente se trata de un muchacho de 20 años y aparentemente ya la policía lo tiene identificado como persona con desequilibrios mentales. Así es de que es muy probable porque eso ha pasado con mucha frecuencia en los Estados Unidos. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Mi coronel, una vez presentado el perfil del atacante, pues, parece que fuera un caso aislado, buscando popularidad, dado que pues, un atentado a un candidato en Estados Unidos pues, genera un impacto público muy fuerte. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor.
Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Bueno, ya lo miramos entonces. Mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Bueno, yo considero que la hipótesis más probable es que sea una actuación totalmente libre de un joven desadaptado y no que se trate de un plan de Estado para acabar con un candidato opositor. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, yo pienso que fue un asesino solitario, un lobo solitario, como dicen, que pues tenía una animadversión hacia el candidato presidente Donald Trump, y eso fue lo que lo llevó a buscar acabar con su vida. ¿Por qué no se nota que hubo algún tipo de conspiración en su contra? Porque el atentado hubiera sido más sofisticado. Esto parece indicar que no lo fue. Bueno, afortunadamente también pues Trump también supo reaccionar muy bien. Se nota que él como empresario, como magnate que es, pues también debe tener un equipo de seguridad privado que también es muy sofisticado a la hora de cuidar con su vida. Entonces debe estar también él familiarizado en todos estos tipos de aspectos de seguridad. Entonces, para mí, que fue un lobo solitario. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a ver si el doctor José Ricardo Martínez ya está disponible. Adelante, por favor. Sí, señor, pues efectivamente yo creo que es un modus operandi, vuelvo y digo, una manera de actuación de alguna persona, o como también puede ser alguna tendencia o pensamiento o filosofía o de las tantas organizaciones que tenemos en este momento procurando un bienestar de la humanidad, las que pueden estar sometidas a esta clase de actividades. Seguir, yo considero que por el momento seguir con las precauciones necesarias y hasta cierto punto valorarlas lo más posible en el máximo cuando se vengan los derechos humanos de pronto a alegar de que se está violando la intimidad, se está violando el derecho a la libre personalidad, se está violando el derecho a la religión, etcétera. Tratar de imponer todas las medidas preventivas que se puedan hacer, pero que esta situación no se puede cortar de raíz porque es muy difícil. A través de toda la historia, inclusive antes de la existencia de esta civilización, han existido esas manifestaciones como semejantes, o por lo menos se acercan a ser muy importante, en forma muy importante a lo que de lo que estamos hablando. No se han podido suprimir y seguirán sucediendo. Seguir estudiando técnicas por los departamentos de inteligencia y de contrainteligencia y de eh, seguridad que se exijan hasta el máximo para evitar eso. Y así se evita de pronto un perjuicio grande a la humanidad. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Finalmente, mi general Hipólito Herrera, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Pues yo diría que la hipótesis más creíble para mí, pues tendría eco en, diría, tres situaciones: la polarización eh, en posiciones políticas que ya conocemos, pues en este momento se inicia en serio, como quien dice, la elección de candidatos en los Estados Unidos, la potencia mundial, como quien dice, como alguien diría, por excelencia, y que tiene injerencia en diferentes estadios de la humanidad. Eso lógicamente despierta en un país donde se tiene la posibilidad de adquirir, como se ha dicho, armas a diestra y siniestra.
eso pues lógicamente favorece aquellas posibilidades de personas, ya sea eh, como lobos solitarios, como se ha dicho, o que tienen injerencia en determinadas posiciones religiosas o políticas, eh, el apoyo a determinadas posiciones de nivel regional o universal y las expectativas de posible liderazgo en la campaña frente a los otros candidatos del candidato Donald Trump. Eso podría despertar en muchos jóvenes, como ya lo hemos visto desde hace tiempo en diferentes países y sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, esa podría ser estrictamente, para mi parecer, la inquietud de esa persona a nivel personal o inducida por otras posiciones del orden nacional o internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mi coronel Villamarín, vamos con la tercera pregunta. Bueno, con él va. ¿Será determinante en la elección presidencial el lamentable hecho? Para su respuesta, 2 minutos. Por favor, adelante, Yolanda. ¿Será determinante la elección presidencial? Lamentable hecho, claro, claro, será determinante la elección. Esos shows a ellos les encantan, a los americanos, bueno, a los norteamericanos les encantan todo ese tipo de cosas, porque crean expectativas y todo este tipo de fake news que pueden salir al respecto. Claro que va a ser determinante. El Partido Demócrata tendrá que ponerse las pilas frente a una cosa, pues que es determinante precisamente. Gracias. Gracias, Yolanda. Doctora Ethel, por favor, adelante. Paso, dejo mi lugar a otro. Muchas gracias. Bueno, mi doctora. Adelante, por favor, entonces, Alexandro, desde México. Alexandro de Jesús. Puedes abrir tu micrófono. Entonces, mi sargento mayor Elías, adelante, por favor. Oiga, mi coronel, no, indudablemente esto es determinante porque los encargados de publicidad en las campañas, pues, explotarán y magnificarán el hecho en beneficio del candidato. Esto es irrebatible. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Mi coronel Carvajal, adelante. Gracias. Es determinante, claro que sí, dada la forma como se presentó, eso le va a ayudar mucho a Trump en su candidatura. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi general Herrera, adelante, por favor. Sí, muy seguramente. Este lamentable hecho puede influir favorablemente en el candidato y lógicamente darles de alguna manera la razón tanto en el Congreso como en la población y lógicamente el apoyo que puede ser determinante para el candidato. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente le damos la palabra a, no sé si ya estará listo, Alexandro de Jesús, desde México. Adelante, por favor. Bueno, Muchas gracias. Bueno, respecto a si esto beneficiaría la campaña en favor de Donald Trump, yo pienso que tiene que ver con un contexto más, de un contexto más profundo, porque para quienes conozcan la obra, existe un libro que se llama Narcotráfico S.A., La nueva guerra del opio. Ahí versan algunos, bueno, el autor de la obra, que hay ciertos sectores
opulentos que intentan tener un cierto control global y mencionan que estos sectores o este sector indican mucho a una persona de nombre George Soros, que inclusive ha sido citado por un distinguido académico que es de nombre Alfredo Jalife, que menciona que George Soros es el que financia ciertas conductas sociales para que funjan como desestabilizadores sociales. En este caso, bueno, pues hablan mucho de que sabemos que las elecciones en Estados Unidos tienen mucho que ver con la plutocracia, es decir, con las personas que tienen mucho dinero. Y en este caso, pues Pensilvania, de acuerdo a lo que menciona el doctor Alfredo Jalife, pues es un lugar donde está muy bien colocado el sector demócrata y por ende, pues esta reacción era inminente para Donald Trump, quien pues aparentemente venía siendo el mayor aplaudido por el electorado. Entonces simplemente yo creo que las elecciones tienen más que ver por este personaje de nombre George Soros, que ya ha tenido mucha involucramiento en diversos países, y también, pues de aquí que no quieran perder el poder y recurran a medidas extremas. Inclusive se habla que como una hipótesis, ¿no? Que todo lo que han hecho desde la pandemia y desde la conferencia de Davos, pues viene siendo prácticamente algo, pues de tintes conspiranoicos, pero que no pudieran ser, desacreditados por todas las evidencias que hay visiblemente. Muchas gracias. Gracias, Alexandro. Vi que mi Creo que coronel falta Giraldo. Jairo Giraldo. ¿Quién? Bueno, muchas gracias. Bueno, sí ¿Jairo? es determinante. Sí, muchas gracias. Totalmente determinante para las elecciones. Puedo decir casi de manera certera que el presidente será Donald Trump. En la historia de la humanidad, todos los candidatos que han sufrido atentados, en un 90% han sido elegidos presidentes. Aquí en Colombia tenemos dos casos, uno con un antecedente fallido, que fue Ernesto Samper Pizano en el aeropuerto El Dorado, fue presidente, y el otro, de nuestro candidato Carlos Galán, que a pesar de haber muerto y haberle entregado las banderas del partido, el hijo Juan Manuel a Gaviria resultó precisamente ser presidente por el atentado de Galán. Así que creamos casi con la mayor certeza de que esto va a ser fundamental, sumado a la decisión de las Cortes de declarar la inmunidad en los procesos que estaban cursando en contra del candidato Trump. Gracias, mi coronel. Mi coronel, vamos con la cuarta pregunta, por favor. Si Trump resulta ganador, ¿cuál será su conducta con los gobiernos que han guardado Silencio, Luca, me faltó la palabra silencio ahí. silencio ante el repudiable hecho? Para su respuesta, damos la palabra a la ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Pues, como bien lo ha dicho mi coronel Villamarín, el señor Trump es perfectamente predecible, así es de que seguramente va a tener alguna, no sé, nominación grosera, por lo menos contra las personas que no lo hayan respaldado en esta situación. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi general Herrera. Pues realmente, como alguien ha dicho que la política es predecible,
necesariamente a que aquí priman, como alguien lo dice, los intereses del poder y de la riqueza. Entonces es posible que tome determinaciones, es posible que las exhiba como para imponer el ejercicio del poder, o es posible que no tome ninguna determinación o que ya saben que están acostumbrados a este tipo de situaciones y seguramente debe eh, ir por rescatar una situación que puede generarle o decirle que se está perdiendo, como quien dice, la prevalencia de la potencia mundial ante el resto del universo, de modo que es posible que tome determinaciones de decisión política como es posible que no lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Sí, lógicamente que si miramos las posiciones de los presidentes de América Latina, progresistas, socialistas o comunistas, creo que ninguno se ha pronunciado sobre este hecho de manera favorable. Entonces creo que el presidente les tendrá su guardadito ahí, sea como sea, es la potencia de América y la influencia es muy grande y lógicamente que habrá respuestas y lo que nos interesa contra el presidente colombiano, pues habrá respuestas bastante duras para Gustavo Petro. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. No, yo pienso que no va a pasar nada. Esto se va a asumir con total naturalidad y se va a hacer caso omiso a todas estas omisiones o manifestaciones despectivas del hecho. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Cedo el turno. Gracias. Gracias, mi coronel. Entonces, adelante, por favor, doctora Ethel. Buenas noches, muchas gracias. Yo pienso, razono, que así como pudo ser un fanático demente, hay una fila de personas que quisieran hacer lo que él hizo, conscientes, no enfermos mentales ni nada por el estilo. Porque en plena presidencia Trump salía con un auto medianamente viejo a atropellar personas que no estaban a favor de él. Eso me acuerdo. Entonces, creo que si sirve de ejemplo, él todo toma como positivo a favor de votos para él, pero hay precedentes de él, son muy violentos, no sé hasta dónde puede llegar, pero atropellaba a personas. Consideraciones buenas de ser alguien respetable, hay muchísimas personas que no la tienen respecto a él, pero hay muchísimo dinero atrás que es quien sostiene la presidencia de él y el modo de vida y todo lo demás. Entonces, no hay dudas que si Biden no se presenta, si vive para eso, no sé quién puede ser alguien más que pueda moverle el piso a Trump. Pero que hay mucha gente que no lo quiere y puede haber más fanáticos así. Corre riesgo ahora, un riesgo altísimo de vida. Muchas gracias. Gracias, doctora Ethel. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que, pues, si él resulta ganador para aquellos gobiernos que han guardado silencio, pues él identificará quiénes son sus amigos y sus enemigos. Obvio que los amigos fueron los que, pues, expresaron respetos al presidente Trump
y repudiando este atentado. Y aquellos países que guardan silencio, pues obvio que son países enemigos de Estados Unidos, a los cuales no quiere decir que estaban implicados en este atentado, porque parece todo indicar que fue un lobo solitario. Entonces lo más seguro es que Trump pues vaya a aplicar ciertas represalias contra dichas naciones, porque sabe que son los enemigos de Estados Unidos, pero no creo que sean represalias desde el punto de vista militar, sino tomará acciones punitivas desde el punto de vista económico, sanciones económicas, y aumentará los esquemas de seguridad en Estados Unidos, que es lo más seguro que puede llegar a pasar, más con las represalias que hicieron los rusos con los ciberataques a comienzos de la administración Biden antes de la invasión de Ucrania, y otros aspectos que reforzarán la seguridad de Estados Unidos, aunque pues puede ser un caso independiente de que pasó en el atentado contra Donald Trump. Y lo más seguro es que será con este atentado el próximo presidente de Estados Unidos. La probabilidad es alta. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Mi coronel Villamarín, vamos entonces con la quinta y última pregunta. Son idóneos y tienen todas las capacidades los dos octogenarios para gobernar Estados Unidos. Con su respuesta, 2 minutos. Yolanda, por favor, adelante. No, no son idóneos y no tienen todas las capacidades. Los dos octogenarios deberían irse para su casita y dejar que personas que tengan mayor capacidad política, que las hay en los Estados Unidos, lideren no solamente a los Estados Unidos, sino es que tenemos que tener en cuenta la geopolítica que tanto hemos discutido, porque es que el poder que tiene Estados Unidos frente al mundo es muy grande. Entonces, si se van a poner en una contienda a hablar de quién gana un partido de golf, pues como dice el coronel Villamarín, apague y vámonos, porque es que aquí no hay, esa no es una presentación, aquí no están hablando dos personas, están hablando dos candidatos a la presidencia más apetecida en el mundo. Entonces, no son idóneos para mí. Gracias, Gracias. Yolanda. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Pues la realidad actual es que uno de estos dos personajes va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y el más idóneo, sin duda alguna, es Donald Trump. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi general Herrera. Estoy de acuerdo en el sentido y para mí lo pensaría 2 veces elegir una persona de mucha edad, porque lógicamente es la naturaleza humana y a estas alturas de la vida pues se van perdiendo determinadas calidades y cualidades. Ahí en este caso, la menos idónea para el caso es la sociedad norteamericana, que sabiendo que en qué manos está su futuro económico, político, social, académico y de liderazgo, pues no tome una decisión política y una determinación que le resuelva en el día de mañana su futuro. Gracias. Muchas gracias, mi general. Alexandro, por favor, adelante. Gracias, por la palabra. Bueno, yo me doy cuenta que Biden ya tiene una cuestión de clínica mental de un alto grado. Creo que ya le diagnosticaron un grado de demencia del 4.o 5.º grado. Por ende, él ya no es apto. Ahora, a Donald Trump, cuando él era presidente, pues muchos intentaron aplicarle, me parece que la quinta enmienda, que refiere a que de diagnosticarse como insano mentalmente, pues ya no era apto. Sin embargo, yo creo que se deben de considerar dos cuestiones. La primera es que
a nivel global se habla de que estamos en un multilateralismo o en una tripolaridad política. Esto quiere decir que tres potencias influyen sobre el mundo. Tenemos a Rusia con Vladimir Putin, que pues es un estratega de años. Tenemos en China que el actual presidente, pues Xi Jinping, fue declarado por todas las repúblicas chinas populistas como un presidente, me parece que vitalicio, casi igualándolo a un grado de emperador, a un grado de lo que tenían las civilizaciones de la antigüedad, casi acercándolas a la deidad. Por ende, aunque hay ciertos perfiles en el caso de los demócratas que son más jóvenes, hablaban de que hay un gobernador de California que tiene mucha simpatía, pues yo creo que también se tienen que considerar que al final de cuentas, pues los que se sientan a tener negociaciones o los que deben tenerlas, pues tienen que ser gente que sean muy capaces. Eh, entonces yo creo que si pudiera ser algo, pues de pensarse, de reflexionarse mucho, porque no cualquiera, especialmente aunque Estados Unidos es un hegemón en decadencia, pues su caída afectaría a todo el mundo, incluyendo a China y a la misma Rusia, que pues simplemente creo que debe de llegar a un perfil que no pierda los pies sobre la tierra y que si es joven, en el caso de Estados Unidos, pues debe tener conciencia de contra quiénes tiene que lidiar, que son unos potentados demasiado poderosos, pues. Les agradezco mucho la palabra. Muchas gracias, Alexandro. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, ninguno de los dos sería el candidato. De todas maneras, están pendientes las convenciones de los partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Pero ya Trump tiene la experiencia. Posiblemente puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Muchas gracias. Los dos han sido idóneos y han tenido todas las capacidades. Trump ya fue presidente de los Estados Unidos y Biden lo es actualmente. Como lo dijo uno de los anteriores participantes, pongo un poquitico en duda las capacidades del presidente actual para continuar por sus problemas de salud. Para mí no es ningún inconveniente que sean octogenarios y no comparto las opiniones y con todo respeto de los que lo piensan así del grupo. No sé si han mirado los últimos estudios científicos de las personas mayores y de cómo se está imponiendo la longevidad en las personas que tienen que desarrollar actividades científicas, intelectuales y culturales. La agudeza se va despertando a los 60 años y con los años hasta los 75 y 80 se llega a la mayor capacidad intelectual y lógicamente que un presidente la requiere. Así que para mí eso no es absolutamente ningún inconveniente y ya tenemos los ejemplos en las actividades científicas, culturales, a excepción de las deportivas. Así que nosotros ya estamos pasando muchos los 60, estamos en los 70 y en los 75 y estamos en las plenas capacidades intelectuales para dirigir, para pensar, para hacer política y para muchas actividades. El estudio, si ustedes consideran y me lo permiten, lo enviaré a la fundación para que lo miren. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. A ver si podemos escuchar a Hawái Y9A. Tiene la palabra, puede abrir su micrófono. Bueno, definitivamente no contamos. Entonces, le damos la palabra al doctor José Ricardo Martínez Alfonso. Sí, señor. Bueno, un puntico muy ido a la yugular, como dicen,
con relación a que se ponga como referencia la edad, cosa que es muy difícil de sentar precedentes. Hubo civilizaciones donde precisamente los ancianos eran los que gobernaban y seguramente hubo necesidad de cambiarla, pero no porque lo hayan hecho mal, sino por las corrientes que existen de lo que han llamado y está de moda los cambios. En cuanto a la situación que nos ocupa en este momento de los señores dos candidatos a la presidencia, yo considero que ambos son idóneos y responsables de sus actividades y están en capacidad de ejercer una presidencia no con la colaboración, sino con la participación de sus correspondientes asesores, que un presidente no solo no trabaja solo, sino tiene sus comités y sus asesores en cada una de las especialidades para gobernar, o si no estaríamos frente a una monarquía. Una persona ya relevante es precisamente por la confianza, la seriedad y la dignidad que ha ganado. Gracias. Gracias, mi doctor. Doctora Ethel, adelante, por favor. Hola otra vez. Considero que idóneos podrían ser los dos. Biden tiene un tema serio de salud que es muy diferente. Y ahí no es que sea octogenario, no, está enfermo. Nada más. En cuanto a la idoneidad que Trump puede aplicar con todo el equipo que lo apoya, y Biden, digamos que no está enfermo y también se podría hacerlo, porque tienen equipos, ya fueron presidentes, está todo armado, incluso con la inteligencia artificial hasta hay avatares, así que no sería un problema, saldrían hablando perfectamente, ni se nota, y cubrirían las necesarias disertaciones libres que hagan al público en cada presentación, recorrer los 52 estados, no tiene inconveniente. Hay mucha tecnología, además de dinero, hay muchísima tecnología ahora que les ayuda muchísimo y la verdad, está al alcance de cualquier persona con un poco de cerebro de ser presidente, no solo de Norteamérica, pero es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Nos quedan dos participantes de toda de los presentes actualmente, entonces vamos 2 minuticos, por favor. Adelante, Rosita. Probablemente puede decirse que son idóneos porque ambos han sido presidentes ya y por tanto conocen toda la situación de su país. Sin embargo, pues personalmente creo que ese cargo de presidente de los Estados Unidos es tremendamente exigente y desgastador, no es sino ver cómo entran jóvenes como Obama y cómo sale lleno de canas con su pelo blanco por completo. Así es de que pienso que se necesita que sean personas de máximo 65 a 70 años. Gracias, Rosita. Y para el remate, Eduardo Patiño, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí son idóneos. Primero porque, como dijo Rosita, ya han sido presidentes. Ya se ha demostrado, por ejemplo, Donald Trump, cuando estuvo en la presidencia, pues logró pues subir los puntos de la Bolsa de Valores de Nueva York. La bolsa llegó como a los casi 30.000 puntos. Es una cifra, o 25.000 puntos, una cifra récord en la historia de Estados Unidos. Y en el caso de Biden, pues Biden ha demostrado, pues a través de su doctrina, la doctrina Biden, ha demostrado pues defender la democracia de naciones autócratas, como en el caso de Ucrania, que me parece que ha acertado muy bien.
Y la pregunta es, acá, los dos son idóneos para gobernar, económicamente les fue bien a ambas administraciones, pero la cuestión es que de pronto no alcancen completar los 4 años debido a la edad que ellos tienen. Entonces, de ahí es clave la nominación de la fórmula vicepresidencial. Ya Donald Trump eligió a J.D. Vance para la vicepresidencia, del cual hablan muy bien de este senador de republicano. Entonces, ha hecho una buena elección. Falta ver la fórmula vicepresidencial de Joe Biden, si va a seguir con Kamala Harris o de pronto busca a otra persona, porque han habido muchas críticas con la actual vicepresidente de Estados Unidos. De todas formas, ahí hay que tener en cuenta la vicepresidencia y es clave en estos momentos de estos dos líderes octogenarios que si llegan a la Casa Blanca, ojalá puedan terminar su mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos entonces, mi coronel Villamarín. Ay, ingeniero Rosita, adelante. Tienes tu micrófono abierto. Gracias. Mi coronel Villamarín, hemos completado todas las respuestas a las preguntas del día de hoy. Vamos entonces con la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy, agradeciéndole a todos la disciplina y participación en el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amables a todos. Como decía mi coronel Alarcón, muchas gracias por la disciplina y por la cooperación que hemos tenido para este ejercicio académico que nos queda grabado y de consulta. El tema que nos propusimos en el día de hoy era hacer un análisis de algunos de los aspectos resaltantes del atentado contra la vida del expresidente Donald Trump en un rally político, como dicen allá, en un meeting, el día sábado 13 de julio, en horas de la tarde, en una zona semirural del estado de Pensilvania, muy cerca de la ciudad de Pittsburgh. Y presentamos primero que esta imagen se convertirá en un ícono para no solo la campaña del señor Trump, sin saber todavía cuál va a ser el resultado de esta campaña electoral, pero ya era parte de la historia de Estados Unidos y decíamos que hasta servirá para que en Hollywood hagan películas y documentales y se hablará por muchos años de este caso porque es icónico, es un atentado contra un candidato y expresidente y de uno de los dos partidos más poderosos de Estados Unidos. Luego vimos una lista de hechos, ocho hechos concretos, los analizamos uno a uno y queremos agregarle que hoy nos faltó decir que los medios de comunicación estadounidenses serios publicaron algunos datos interesantes sobre la personalidad del joven. Dicen que el joven era normalmente buen estudiante, que usualmente era de los que nunca levantaba la mano ni para intervenir preguntando o complementando algo, así fueran talleres o ejercicios en los cuales los educadores incentivaban a los estudiantes a participar, que era muy poco lo que participaba, pero que una profesora que fue la que más lo conoció, porque lo tuvo varios años en distintas clases, con las distintas materias que ella dictaba, lo define como que era una persona que tenía la suficiente inteligencia para entender permanentemente lo que pasaba, que inclusive cuando la pandemia se presentó, fue uno de los que mejor entendió los contenidos que le enviaban vía internet y los respondió adecuadamente. Ya los estudiantes que eran compañeros del que lo conocen más de cerca, dicen que usualmente iba vestido con jeans y con camiseta a la clase en las épocas de verano y de otoño, pero que tenía una característica, era que su aseo personal no era el mejor y que por eso era blanco de muchos bullying que le hacían los estudiantes compañeros y que sin embargo nunca contestaba nada, que a menudo mantenía solo en las horas de descanso
y que era usual verlo caminar por los pasillos de la escuela secundaria solo, pero que no se metía con nadie, entonces tampoco nadie dudaba de él, solo que su aseo personal sí no era el mejor. Entonces van apareciendo otros datos, eh, aparecen unos datos interesantes también en el día de hoy, que por eBay el papá del muchacho había comprado unos repuestos para armas. O sea, aparece que el señor sí compró el fusil, un fusil un R-15, pero que también el señor estaba comprando por eBay unos repuestos para fusiles de hacía rato. Entonces, como si tuviera la intención el papá de armar un fusil aparte o de tener repuestos listos para su arma, algo que no se explica todavía a las autoridades qué tanta influencia hay entre el papá y el hijo, ni han aclarado si fue el que le enseñó a disparar o no, si le prestó el fusil o no se lo prestó ese día, etcétera. También llama la atención que el muchacho se registró por el Partido Republicano como votante y que el papá es republicano y la mamá es demócrata. Inclusive que la mamá ayudó en parte en una campaña de un demócrata ahí en la región y votó por ellos. Entonces son los dos hechos que aparecen que nos complementan esto que dijimos aquí. Luego hicimos una serie de preguntas. La primera, si hubo fallas en la seguridad, todos coincidieron que sí, unas fallas. Al respecto, también publica hoy el New York Times unas preguntas que le enviaron a los encargados de lo que llaman allá el servicio secreto. Entonces la explicación que dan ellos es que un inspector fue y montó el dispositivo, cómo iba a quedar, y que dentro de ese dispositivo no consideró que a ellos les correspondiera ocupar el edificio donde estaba o donde apareció la persona que disparó. Que eso le ha quedado a la policía local del sitio, que se lo han asignado ahora como una responsabilidad, pero que están investigando claramente, porque hay varias versiones, de cuál es la versión real, es si la policía local quedó bien clara de que su función era montar allí una seguridad o era simplemente con observación y con patrullas o con otros métodos de control, eh, equipos tecnológicos. Que lo que sí está claro es que dentro del plan que hicieron le quedó específicamente los dos edificios cercanos a los señores del servicio secreto. Y parece ser, como dicen ahí, que era que desde ahí se tenía un control total del área. Entonces, queda esa duda y tienen que aclararlo porque hay versiones encontradas y no se pueden poner a publicar que es que este dijo que no se muestra que se establezca bien. Bueno, luego hicimos de cuáles son las hipótesis de más probable ocurrencia y pues la mayoría coincidieron que se trata de una persona que actuó de manera unipersonal y lo hizo buscando figuración o lo hizo quizás porque es el reflejo de su personalidad, era el reflejo de su personalidad de otros traumas que pudiera tener y eso es muy lógico por ahora. Falta que hoy ya pudieron acceder finalmente al teléfono y pues están haciendo el trabajo y no se van a poner a entregarle a la prensa todo en detalle, pero pronto se sabrá qué fue cuál era la conducta de este joven vía telefónica con quienes se relacionaba. Eh, Luego preguntamos si será determinante en la elección presidencial el lamentable hecho. La coincidencia de la mayoría es que sí, porque pues, ante todo se trata de un ataque a un candidato presidencial y expresidente y no solo a una persona en particular. Entonces, como en Estados Unidos hay esa tendencia, pues obviamente sí va a ser determinante y además porque la campaña de Trump le va a sacar brillo a eso y obliga, desde luego, a la campaña o al señor Biden a presionar la justicia para que produzca resultados, porque, como lo decíamos ahora, tarde que temprano el señor Trump va a decir que el atentado fue hecho por la campaña de Biden, por George Soros, por los comunistas,
por los enemigos de América y entonces le da la vuelta al asunto. Y pues ya lo hemos escuchado tantas veces que no hay necesidad de hacer unas dilucidaciones muy amplias para entrañar lo que posiblemente está pensando el señor Trump. Luego se hizo la pregunta si este señor resulta ganador, ¿cuál será la conducta con los gobiernos que han guardado ante el silencio, ante el repudiable hecho? Pues entonces la mayoría de personas coincidió que conociendo de antemano la conducta del señor Trump, que es confrontacional, que demuestra ser vengativo, que demuestra tomar retaliaciones, probablemente tome algunas retaliaciones y él además tiene una rapidez mental que es reconocida de captar quién está con él y quién no está. Y todos estos gobiernos del continente que son de izquierda se han quedado callados ante el repudiable hecho. Seguro que alguna cosa, alguna decisión toma o alguna traba les pone, como cuando le dijo a Duque que iba a paralizar el Plan Colombia. Bueno, se hizo una pregunta también si son idóneos, si tienen todas las capacidades los dos señores octogenarios para gobernar Estados Unidos. La mayoría de las respuestas es que la idoneidad la tienen porque ejercieron el cargo, claro, y lo está ejerciendo. Pero las lagunas mentales que tiene el señor Biden lo ponen en duda. Queda por saber si el señor Trump, que es el virtual ganador, el más posible ganador en estas elecciones, más con lo que pasó, va a llegar al final del ejercicio con la misma lucidez que tiene ahora o si va a meter el país en más problemas ante lo que tiene el mundo. Entonces hubo también puntos de vista que es mejor que hubiera personas más jóvenes, que tengan mucha más vitalidad, porque pues el sistema de Estados Unidos está bien estructurado y lo que se necesita es una buena dirección, no vacilaciones, claridad y atención con los aliados. Y pues ahí vendría un problema con Trump, ¿no? Porque él, por ejemplo, insiste todavía en que la OTAN no debe recibir todo el apoyo que está recibiendo de Estados Unidos, ni que tampoco Estados Unidos debe estar en la OTAN, lo cual es desfasado a nuestra forma de ver. Entonces, en síntesis de todo este ejercicio que hicimos hoy, nos queda muchas cosas, muchas reflexiones que podríamos derivar de estos mismos hechos, ¿no? Y es que, como lo mencionó el coronel Giraldo, ocurre que aquí ha sucedido ya en varias situaciones con candidatos presidenciales, eh, presidentes en ejercicio como Uribe, que le hicieron varios atentados o intentaron hacerle varios, las FARC, a Duque, que le dispararon contra el helicóptero, y a Carlos Lleras, que en la Universidad Nacional iban hasta secuestrar y linchar una vez que se metió por allá. Entonces, esto nos indica que no estamos exentos de que desafortunadamente pasen cosas similares en las campañas políticas aquí y en cualquier parte del mundo. En segunda medida, nos queda también muy claro es que la seguridad, por más que se intensifiquen esfuerzos, entre mayor cantidad de entidades y de personas intervengan, mayores son los riesgos, porque parecería ser en este caso que la policía, como no tenía la claridad o hubo alguna diferenciación de criterios o no se concretaron las cosas como se debían concretar, asumió que el tipo que estaba armado, parecería ser eso, era un miembro de los francotiradores. Y los francotiradores asumieron que la policía conocía. Entonces, eso es un teléfono roto. Entonces, la seguridad puede tener esos problemas, donde hay, y ya les ha pasado, les pasó con el 11 de septiembre, que fue letal, porque varias entidades tenían la información, pero la una suponía que la otra ya la conocía o suponía que era de su resorte manejarla. Entonces, son detalles de tener en cuenta. Y más aquí en este momento en el gobierno que tenemos en Colombia, que de gobierno no tiene nada y está generando es como sus propias fuerzas, peor todavía. Ahora,
En la campaña presidencial que viene en Estados Unidos, probablemente ocurrirán cosas complejas, ojalá no más de seguridad, pero pueden ocurrir. No será tampoco el último tiroteo que hay un loco en Estados Unidos, porque eso ya se volvió como una pandemia. Llegará el día, tendrá que llegar el día en que la Asociación Nacional del Rifle tiene que decidir qué hacer y el mismo gobierno legislar mejor y dejar de echarse la culpa unos a otros. Y finalmente nos queda aquí también una claridad, es que promover la pugnacidad, carecer de proyectos políticos y reemplazarlos por la figuración personal, que es lo que infortunadamente ocurre en todos los niveles en Colombia, es lo que conduce a las polarizaciones y a las situaciones tensionantes. El señor Petro, como no tiene un gobierno claro, induce a la polaridad, a la polarización. Pero es que del otro lado no se le quedan tampoco quietos, ¿no? También hacen lo mismo. Y entonces la cantidad de mensajes que van y vienen, lo que hacen es generar dos sectores de opinión completamente polarizados con consecuencias impredecibles. Y así fue que ocurrió el 9 de abril de 1948. Cada vez que Gaitán tomaba la palabra, tal tildaba de enemigos crueles y despiadados y traidores tanto a los de su partido, que no estaban con él, como a los adversarios, que eran los conservadores. Y cada vez que Laureano Gómez tomaba la palabra, pintaba a Gaitán como el diablo con cachos y con cola, y eso lo único que trajo fue esa polarización. Y con esta ola de izquierdas que hay en el continente y todos los errores que cometen, y con mucha gente desesperada porque perdió el poder, pero sin programas claros, pero sí con capacidad de instigar, pues no estamos tampoco exentos de que ocurran cosas similares o peores en todo nuestro continente. Entonces llegamos al final del ejercicio. Muchísimas gracias a todos por asistir. Mañana continuaremos con nuevas actividades por la mañana de la memoria histórica y en la noche tendremos nuevamente al señor Coronel Diego Caicedo de la Policía Nacional, que nos seguirá haciendo los análisis que nos viene acompañando para que conozcamos la Constitución Política de Colombia y tengamos el mínimo conocimiento en caso de que se presente una constituyente para saber escoger personas idóneas que nos representen en un evento de esos y no que hagamos lo mismo de siempre, que los cojan los políticos y allá ellos van a negociar sus intereses. Una feliz noche para todos. Bienvenidos. Alberto, Sí, señor. recordemos que ya el presidente Petro desistió, por decirlo así, de la constituyente y va a emplear el mismo mecanismo que empleó Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las FARC, el nefasto proceso de paz con la FARC, que es precisamente el fast track, que no es otra cosa diferente a colocarle el acelerador al piso a las reformas que requieren 8 periodos consecutivos, como son la reforma de la Constitución, y hacerlo en cuestión de simplemente días y a pupitrazo limpio. Es muy grave para lo que piensa Petro hacer, para no ser la constituyente, pero sí hacer las reformas con el fast track. Sí, señor, pues todo eso lo estamos analizando y el tipo va a buscarlo de una manera u otra porque es que él tiene mentalidad de delincuente. Él va a querer hacer eso a como le dé lugar, por un lado o por el otro. Bueno, entonces, como les decía, una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Sí. Gracias, mi coronel. Estamos listos. Bendiciones para todos. Gracias, coronel, muy amable. Bendiciones a todos. Dios nos bendiga a todos. Gracias, Bendición. coronel. Buenas noches para todos. Gracias, buena noche y un privilegio poder platicar con ustedes. Un saludo desde México. Gracias, señor. Bienvenido siempre. Cordial invitación a que nos siga acompañando. Con gusto, muchas gracias. Perdonen, ¿van a subir esta conversación en su red social? Claro, sí, esta queda en YouTube y también la subimos a la página web. Todo eso queda subido. Ha entendido. Entonces, pendiente estoy para la emisión. Muchas gracias. Bueno, señor, con mucho gusto.
El link de entrada es el mismo todos los días. Ok, entré a la página, pero pensé que estaba en vivo. Sí, claro. Es que la página tuvimos un problemita hoy, lo cuadra mañana un ingeniero, pero queda mañana lista. Y en YouTube sí está, la página, ahí están todos los videos. La cuenta de YouTube también están todos los videos en la cuenta nuestra. Escúcheme, amigo Entendido. de México, ¿cómo llama el libro de narcotráfico que mencionó que me interesa? ¿Dónde lo Claro puedo que sí. consultar? Está en línea, pero puede ponerlo en Google. Simplemente ponga narcotráfico SA de CB, o sea, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de subtítulo dice La nueva guerra del opio. Muy gentil, muchas gracias. Buena noche para todos, un abrazo. Un abrazo y de hecho está en audiolibro también, completamente gratis. Muchas gracias, muy gentil. Vamos al día, mi coronel Villamarín. Mi coronel Villamarín. Mi coronel Villamarín, se me quedó abierto el micrófono. Se quedó abierta la sala, mi coronel.